Hola muchachos, buenos días para mí. No sé a qué hora estén mirando este video, pero bueno, los saludo. Antes de iniciar esta quinta sesión, quiero felicitarlos nuevamente. Dado que ahora no pudimos estar trabajando de forma presencial, pues estamos de forma virtual, pero creo que todos hemos ido aprendiendo muchas cosas durante estas ya casi 5 sesiones. Ya solo nos falta una y estamos a punto de concluir el proyecto de diseño curricular. Bueno, pues vamos a continuar con el proyecto que iniciaron ustedes la semana pasada. ¿Sí? He revisado sus tareas, han trabajado muy bien, en tiempo, en forma. Estoy muy satisfecha por su examen y espero que concluyamos satisfactoriamente. Bien, como pueden ustedes observar en la pantalla de la computadora, ¿verdad? Tengo el plan de estudios. Ustedes lo llenaron ya. Solo la primera columna, como les pedí, es decir, la lista de asignaturas. Ustedes ya llenaron cada uno de los ciclos, las 6 asignaturas. Les pedí que pusieran el nombre de cada una de ellas, una en cada fila, y así sucesivamente. Pusieron 6 en cada uno de los ciclos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en cada ciclo ustedes anotaron las 6 asignaturas, dando un total de 8 ciclos. ¿Sí? Ese formato yo lo tengo vacío, pero ustedes ya lo tienen capturado en la columna que dice lista de asignaturas. Y tengo este formato porque vamos a darle seguimiento al llenado del mismo. Quedamos que esta semana yo les voy a explicar cómo llenar estas columnas: clave, seriación, las horas con docente y las horas independientes, ¿sí? Cómo sacar los créditos y las instalaciones. Entonces, vamos a darle seguimiento a este formato. Ok. Lo primero que vamos a empezar a llenar, y espero que así lo hayan hecho, y si no, corregimos, no hay problema. Voy a capturar aquí el nombre de asignaturas ficticias. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene sus asignaturas según la licenciatura que están desarrollando. Yo voy a poner, por ejemplo, que aquí en el primer ciclo voy a dar la materia de Psicología 1. Vamos a ponerle acento. Para mí a lo mejor la segunda materia va a ser filosofía. Sí, estoy capturando materias ficticias, ¿eh? Cada uno de ustedes tiene sus propias asignaturas. Voy a capturar aquí bases metodológicas. Vamos a poner, se me ocurre, epistemología. Vamos a poner, ya tenemos filosofía, bases, vamos a poner administración. Y les repito, son materias ficticias para hacer la práctica y ver cómo se hace el llenado de las siguientes columnas. ¿Sí? Vamos a poner administración y vamos a poner, por ejemplo, estadística. ¿Sí? Ahí tengo 6 asignaturas ficticias para hacer el ejercicio del llenado correspondiente al plan de estudios. ¿Sí? Ahí tengo 6 asignaturas. 2, 4, 6. Es importante que observen que a psicología le puse en número romano
1, ¿sí? Pero a mí se me va a ocurrir ponerle administración, también le voy a poner el número 1 con número romano. Esto indica que va a haber una segunda parte quizá o una tercera. ¿Sí? Entonces es muy importante que le pongamos con número romano, ¿sí?, la parte que le corresponde. En este caso, como está en el ciclo 1, por obvias razones le corresponde la parte número 1, psicología 1 y administración 1, y no quiero que pierdan de vista, por favor, ¿sí?, este numerito que le pusimos. En el caso de ustedes, pueden volver a revisar su plan de estudios, ver las materias y revisar si pusieron, por ejemplo, en mi caso, psicología, y luego en el segundo semestre dieron continuidad a esa área de psicología, ¿sí? Entonces la primera parte llevará la 1, la segunda parte que está en el segundo o en el tercer semestre llevará la parte 2, psicología 2, y la tercera parte, a lo mejor que la pusieron en quinto, pues llevará la psicología 3. Es muy importante ponerle este número que es la secuencia de los contenidos. No puedes cursar psicología 2 si no has cursado psicología 1 y así sucesivamente. Si tú pusiste matemáticas 1 en primer ciclo y vas a llevar matemáticas 2 en segundo, bueno, tendrás que ponerle matemáticas 2. O en tercer semestre, matemáticas 3, pues tendrás que ponerle, ¿verdad?, el número 3 en romano. Siempre en romano, por favor. Bien, ya tengo aquí ciclo 1. Voy a llenar el ciclo 2 para hacer el ejercicio completo. Si tengo psicología 1 aquí, como les decía, voy a llevar aquí la parte 2. Psicología 2. Repito, es para hacer la práctica. Psicología 2. Puedo poner aquí otras asignaturas, como por ejemplo, inglés, se me ocurre, taller de lectura, orientación educativa, aquí voy a poner, si tengo administración 1, quiero poner en segundo semestre administración 2. Y finalmente vamos a poner aquí, por ejemplo, sociología. ¿Sí? Ya tengo 2 semestres aquí con 6 asignaturas cada uno. Ok. Ya que tengo esto, ¿sí?, ustedes ya tienen los 8 semestres, ¿sí?, completos, con todas sus asignaturas. Vamos a continuar ahora con la siguiente columna, clave. A cada asignatura se le va a asignar un número de clave. Esto es para facilitar la identificación de las asignaturas, ¿sí? ¿Para qué? Por ejemplo, en control escolar, ¿sí? En control escolar se manejan cientos de expedientes. ¿Cómo reconocer si un alumno pertenece a la licenciatura en orientación educativa o en salud o educación o en artes digitales y demás? Pues precisamente por las claves de las asignaturas. Entonces es muy importante, ¿sí?, saber qué clave le va uno a poner. Tiene que ser una clave no muy larga, yo les sugiero que no sea muy larga, que lleve pocos caracteres y que sepan ustedes qué significa y que sea de rápida identificación para cualquier persona que esté elaborando en esas áreas, ya sea administrativa, académica, directiva, etc. ¿De acuerdo? Bueno, yo les voy a dar como ejemplo, ¿sí?,
la clave de la licenciatura de ustedes, de la licenciatura en educación, ¿sí? Para eso me voy a ir a una hoja en blanco que ya tengo aquí y les voy a explicar de dónde sale el 5, ¿sí? De dónde sale el 5. En su carga académica, a lo mejor recuerdan, tienen las claves, cada asignatura tiene una clave. En este caso, ¿sí? Les voy a explicar por qué. En Univo, en 1988, cuando arrancaron sus clases, la institución, la primera carrera que se dio de alta fue la licenciatura en administración y se le dio el número 1 por ser la primera. La segunda carrera que se dio de alta ante la Secretaría fue contaduría y se le dio la número 2. La tercera carrera fue ingeniería en sistemas computacionales y se le dio el número 3. Posteriormente fue la licenciatura en ciencias de la comunicación y se le asignó la posición número 4. Y posteriormente fue la licenciatura en educación, que es la de ustedes. Tiene la posición número 5, ¿sí? Se aperturó, ¿sí? en el lugar número 5. Hacia abajo, a lo mejor esto, bueno, no lo vamos a necesitar, pero bueno, para que tengan un poquito de historia. Posteriormente se abrió la especialidad en impuestos, ¿sí? Y se le dio lugar número 6. Asimismo, mercadotecnia se le dio el número 7. Negocios y comercio internacional el número 9 y derecho el número 10. Y dirán, ¿dónde está el número 8? Aquí está. Gestión ambiental. Fue la número 8. Y ahí tenemos, y así, si la universidad sigue implementando carreras, bueno, pues se le irán dando los números correspondientes, ¿verdad? Para llevar a un orden, ¿sí? Recuerden que todo hay que darle orden. Bueno, pero vamos a rescatar en este caso la licenciatura de ustedes, que es la 5, ¿sí? La 5. Entonces tenemos que el primer número de la clave de educación va a ser el número 5, que va a corresponder al nombre de la licenciatura, en este caso, educación. El siguiente número que se le pone a las claves, en este caso, la carrera de educación, ¿sí? Es el número 1. Y el número 1 va a corresponder al semestre. En este caso estaremos hablando de que estamos hablando de la licenciatura en educación y estamos hablando acá del primer semestre. Un tercer número que les va a aparecer o que en su carga académica la tienen, si por ahí la tienen a la mano, al ratito revísenla, ¿sí? Va a ser el número consecutivo de la asignatura, ¿sí? Es decir, a la primera materia que les va a aparecer en su plan de estudios, le vamos a poner que es la materia número 1. Si fuera la materia 2, lo único que va a cambiar, pues aquí va a ser la número 2. Si es la 3, pues le ponemos 03. 4, 5, y como hay 6 materias, la última le va a corresponder 6. Entonces el número de la clave de la primera materia quedaría 5101. En el entendido de que ya sabemos de dónde sale el 5, que es la licenciatura en educación, quinto lugar en la Univo. El siguiente número es el semestre, me indica que estamos hablando de una materia del primer semestre y los dos siguientes dígitos corresponden al número consecutivo. Estamos hablando de la primera materia
del plan de estudios del primer semestre de la licenciatura en educación. Este es solo un ejemplo, ¿sí?, real, y que ustedes lo pueden constatar en su carga académica, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando pasemos al segundo semestre? Bueno, el primer número no va a cambiar porque se identifica la carrera. Siempre va a ser el número 5. Lo que sí va a cambiar va a ser el número del semestre. Cuando pasemos a segundo, entonces aquí será el número 2. Y les recuerdo que cada semestre tiene 6 materias, por lo tanto, si en primer semestre la última materia es la número 6, entonces aquí le va a corresponder el número 7. ¿Sí? Y como son 6 materias en el segundo semestre, la última materia del segundo semestre va a ser el número 12. Ahí lo tenemos. Este es un ejemplo de cómo conformar la clave, pero esto no es una ley. No quiere decir que así lo tengan que hacer ustedes. Si así lo quieren hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Esta clave lleva 4 dígitos. Puede llevar 5, puede llevar 6. En la medida en que ustedes aumenten caracteres, es en la medida en que ustedes deben de saber qué significa cada una. ¿Sí? Y ustedes me tienen que describir abajo del plan de estudios, en una tabla, ¿sí?, qué significa cada carácter. Pueden ponerle letras, las iniciales de la primera materia. Por ejemplo, yo tengo aquí la primera materia, que es psicología, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo poner acá la P de psicología, ¿sí? Se me ocurre, ¿eh? Esto es iniciativa de cada uno de ustedes. No hay una ley. Lo que sí quiero es que me describan en una tabla qué significa cada carácter según corresponda. Puedo ponerle psicología, ¿sí? Así, por ejemplo. Le puedo poner el semestre, en mi caso, primer semestre, y le puedo poner que es la primera materia. Luego la siguiente puedo ponerle las primeras 2 letras. Sigo con el primer semestre y 02, ¿sí? Es un ejemplo. No quiere decir que así lo tengan que hacer. Cada uno de ustedes va a tener una iniciativa y una creatividad diferente. ¿Sí? Yo aquí estoy poniendo esta, la B de bases, y le voy a poner la M de metodológicas. Sigo en el primer semestre y le voy a poner el 3. En la medida en que yo ponga más caracteres, es en la medida en que se va a complicar un poquito más y no los tenemos que aprender. Depende de ustedes. La siguiente materia, que es epistemología, pues yo le puedo poner la E, la P, el semestre, y sigo con el número consecutivo que le corresponde el número 4. ¿Sí? La materia número 4. Es un ejemplo. La A, la D de administración, ¿sí?, y el número del semestre y el número de la materia, que es el 5. Luego aquí, estadística, ES, primer semestre, y para mí es el número 6. ¿Sí? Voy hacia abajo, sigo con la misma secuencia de letras. Aquí la P y la S. Eso sí, tengan mucho cuidado. Si ya psicología le puse PS, pues tengo que seguir con lo mismo. PS. Ahora el semestre para mí va a ser el número 2. Y como yo quiero seguir el consecutivo para saber cuántas materias tiene este plan, si aquí me quedé en el 6, pues aquí le voy a poner 7, 07. ¿Sí? Y sigo aquí. Repito, es un ejemplo, no es ley. Cada uno de ustedes va a tener su propio diseño de claves. ¿Sí? 08. Yo estoy haciendo este ejercicio para el llenado
de este formato ficticio. Taller de lectura, estoy en el semestre 2, materia número 9. Orientación educativa, segundo semestre, asignatura número 10. Ya voy a terminar. Administración, segundo semestre, asignatura número 11. Y finalmente, no voy a llenar todo, nada más hasta el segundo, sociología, segundo semestre, la asignatura número 12. ¿Sí? Es una forma de hacer claves. Esto va a depender de la institución, de la persona que esté a cargo del diseño curricular. En el caso de ustedes, cuando lleguen a elaborar y sean los responsables de todo esto, bueno, tendrán que verificar si la institución ya tiene una metodología para hacer las claves. Bueno, tendrán que apegarse a los lineamientos de la institución. ¿Sí? ¿Quién fue? Cómo asignar las claves de acuerdo a una metodología interna. ¿Sí? Si no lo hay, bueno, pues ustedes pueden diseñar, pero sí tengan mucho cuidado que sea fácil, que sea rápido de identificar para todos, para los estudiantes, para el sistema escolar, para los expedientes, para la Secretaría de Educación Pública, etc. Y para ustedes, para que se les facilite. Bueno, así sucesivamente en todas las asignaturas, ustedes van a ponerle clave a todas las materias del primer ciclo hasta el octavo ciclo. ¿Sí? Ahí. Bien. Me paso a la siguiente columna que dice seriación. ¿Sí? Me paso a esta columna. ¿De dónde vamos a sacar este dato? Muy fácil. Observa tus materias. En mi caso, que tengo psicología 1 en primer semestre y en el segundo semestre tengo psicología 2. ¿Qué nos da a entender esto? Que en el primer semestre voy a llevar la primera parte, las bases, la teoría o lo que ustedes pongan por contenido. Pero me indica que en el segundo semestre voy a darle continuidad a lo que yo vi en psicología 2. Esto se le llama seriación. Hay seriación entre estas dos asignaturas, psicología 1 y psicología 2. Entonces, en esta estructura de plan de estudios tenemos que anotar, para que quede de manera oficial, que tú no puedes cursar la psicología 2 sin antes haber cursado psicología 1 aprobado y acreditado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en el segundo ciclo en psicología 2, en la fila de psicología 2, vamos a copiar la clave de psicología 1. Esta clave la vamos a copiar aquí. Yo la voy a escribir. PS, psicología de primer semestre y que corresponde a la materia número 1. A esto se le llama seriación. La persona que observe esto y que sepa de diseño curricular sabrá que esto indica que esta asignatura de psicología 2 el alumno no la podrá cursar sin antes haber cursado psicología 1, que aquí está. Si el alumno ya cursó psicología 1 y ya la aprobó, entonces podrá llevar psicología 2. ¿De acuerdo? Ahí está. Regreso a primer ciclo y me doy cuenta que también tengo aquí la asignatura Administración 1. Y en segundo semestre también tengo la segunda parte que es Administración 2. Vamos a hacer lo mismo. Debo anotar aquí que yo no puedo cursar Administración 2 sin haber cursado Administración 1 que está en primer ciclo. Entonces voy a copiar esta clave. ¿Sí? Vamos a copiar a la altura de Administración
2. Ahí está. Lo mismo. Significa que para cursar Administración 2, primero debo revisar que el estudiante haya cursado y acreditado Administración 1. Esto significa seriación. No todas las asignaturas van a llevar seriación. Como ustedes podrán observar, las demás materias no tienen secuencia. ¿Sí? Son materias completamente independientes, pero va a haber asignaturas que tienen seriación, que tienen secuencia. Empiezas la primera parte en un semestre y concluyes o continúas en un segundo o en un tercero o en un cuarto o en el semestre que tú lo hayas colocado. ¿De acuerdo? Yo tengo aquí 2 materias seriadas. ¿Sí? Cada uno de ustedes va a tener materias seriadas según la organización de sus materias en los 8 semestres. Repito, para sacar la clave no hay una ley. Esto va a ser por creatividad tuya. Tú decides cuál va a ser la clave, tú la vas a elaborar. ¿Sí? Solo te pido que hagas una tabla como esta que te voy a mostrar. ¿Sí? Y me la anotes abajo del plan de estudios. Le pones descripción de la clave y tú vas a poner aquí qué significa, tú vas a poner qué significa cada letra o cada número, según lo que tú pongas. ¿Sí? Esto es un ejemplo. ¿Sí? Nombre de la asignatura, ciclo y número consecutivo. Cada uno de ustedes va a elaborar sus propias claves. ¿Sí? Ahí está. Una tablita así. ¿Sí? No es difícil. Un poquito laborioso, tal vez. Pero no es difícil. ¿Sí? Tú vas a inventar tus propias claves para tu carrera. Bien. Ya tenemos la lista de asignaturas. Ya tenemos las claves. Y ya tenemos la seriación. ¿Sí? Ya tenemos la seriación. Me voy a ir directamente a instalaciones para dejar a lo último las horas. Las instalaciones. La columna de instalaciones, a cada materia tú le vas a poner en dónde se va a impartir esa asignatura. Dónde se va a impartir la materia de psicología, dónde se va a impartir filosofía, dónde se va a impartir metodología, epistemología, administración, estadística, etc. ¿En qué área de tu universidad donde trabajas se va a impartir esa asignatura? Para ello tenemos que utilizar claves como estas, ya se las puse. Las letras que vamos a utilizar según la asignatura y dónde se va a impartir es ponerle la A únicamente si esa materia se va a dar en aula. Si la materia se va a dar en un laboratorio, solo le vamos a poner la L. Laboratorio es todo aquel, por ejemplo, el centro de cómputo. ¿Sí? Si hay alguna licenciatura que sea de salud, pues lo mismo. A lo mejor van a utilizar laboratorios donde tengan que enseñarles a inyectar, a ponerles el suero, qué sé yo. ¿Sí? Taller, alguna licenciatura que tenga que ver con mecánica, bueno, pues la T de taller. Y si es algún otro fuera de esto, solamente se le va a poner la O de otros. ¿Sí? Aquí se los voy a dejar. Estas van a ser las claves que vamos a poner. Solo la inicial según el área donde se vaya a impartir la clase. A de aula, L de laboratorio, T de taller y O de otros. ¿Sí? Entonces, me regreso al formato de plan de estudios y le voy a poner. La primera materia de psicología, en mi caso, yo voy a poner acá que se va a impartir en aula. Filosofía, pues también en aula. Bases metodológicas en aula.
Epistemología en aula y le estoy poniendo la A. Administración también en aula. Estadística en aula. Me paso al segundo ciclo y va a ser lo mismo. Aula, inglés. Vamos a ponerle que inglés no me los llevo a un laboratorio donde se van a poner quizá audífonos y demás y vamos a practicar la parte oral. Entonces le voy a poner L de laboratorio. Taller de lectura en aula. Orientación educativa en aula. Administración en aula y sociología en aula. ¿Sí? Ahí están mis claves y así sucesivamente vas a llenar los 8 ciclos. Ponerles la letra que corresponda según el área donde se va a impartir la asignatura. Hasta aquí creo que está muy fácil. Lo demás también, vas a ver que está muy fácil. ¿Sí? Ahora sí. Vamos a ver cómo sacamos los créditos. ¿Sí? Ahora voy a abrir un archivo que tú ya tienes también y que es la tabla que hicieron de tarea donde analizaron todos los datos del acuerdo 1711-17 que nos da los lineamientos, ¿sí?, del registro de validez oficial de estudios ante la Secretaría de Educación Pública para una licenciatura, ¿verdad?, o para el nivel superior. Esta tabla ustedes la tienen, ¿sí? La leyeron, la corrigieron, la estudiaron, etc. ¿Sí? Yo se la estoy poniendo en pantalla, pero ustedes también la tienen. Quiero hacer referencia, y ahora sí porque vamos a utilizar en la primera fila, en el encabezado, esto que estoy sombreando, donde el artículo 11 nos dice que para efectos de este acuerdo, es decir, del 17-11-17, por cada hora efectiva de actividad de clase o de aprendizaje bajo la conducción de un docente, ¿sí?, es decir, cada clase que dé el profesor en el salón de clases por cada hora, o que el alumno de manera independiente en casa o a donde haga tarea, se va a considerar esta cifra, 0.0625 créditos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Por cada hora efectiva de clase con docente o sin docente, ¿sí?, es decir, que tú trabajes en casa como lo que han estado haciendo últimamente, que le han dedicado muchas horas al trabajo de lectura, de elaboración, de investigación. Por cada hora se va a considerar el 0.0625, ¿sí? Anótenlo por ahí en una hojita cerca de su computadora para que no lo olviden, o apréndanselo de memoria, o tengan ahí su tabla a la mano para que no se olvide, ¿sí? Esta cantidad está mencionada en el acuerdo y en el artículo 11, que ustedes lo podrán verificar. Si bajan su acuerdo, pues lo pueden verificar. Pero aquí tenemos el concentrado, por eso les pedí, para no estar abriendo todo el documento, que son bastantes hojas. Bueno, ya tenemos este concentrado. Bien, de este concentrado, lo que estamos haciendo es diseñar una licenciatura, ¿sí? No les pedí un técnico superior, no les pedí una maestría, no les pedí un doctorado, no les pedí una especialidad, ¿sí? Yo les pedí para que todos trabajáramos una licenciatura. Está sombreado acá de color amarillo, que son los datos que vamos a tomar para poder sacar el número de horas. Entonces, por eso es que está sombreado, para ir tomando esos datos. Aquí tenemos la licenciatura. Todos estos datos ustedes lo tienen. Nos dice que la licenciatura, para poder estudiar una licenciatura como antecedente, debemos tener el bachillerato concluido, ¿sí? O
A lo mejor tú estudiaste, ahorita se me ocurre en la UTCB, que en esa escuela imparten el técnico superior. Bueno, pues pudiste haber estudiado también el técnico superior universitario y concluir tu licenciatura en otra universidad, o quizá ahí mismo. No es el caso de nosotros, cada uno de ustedes creo que estudió su bachillerato general, bachillerato tecnológico, bachillerato técnico, etc. ¿Sí? Bueno, es el antecedente, eso nada más es recordatorio. Para poder estudiar la licenciatura hay que tener terminado y concluido el bachillerato. La siguiente columna nos dice qué tipo de formación da la licenciatura. Bueno, también lo tiene. Y dice que va orientado hacia un campo de formación específica. En el caso de ustedes que están estudiando educación, bueno, pues va orientado a esa área. En el caso de la licenciatura de ustedes, deben de tener fijo que cada uno está diseñando una carrera diferente, como es, si mal no recuerdo, la licenciatura en orientación educativa y trabajo social, arte digital, que es agronomía y producción, inglés, entre otras, ¿sí? Va enfocado a un campo en específico, ¿sí? Cada uno de ustedes. ¿Qué documento se obtiene cuando termine esa licenciatura? Pues un título profesional, que es el que otorga la Secretaría de Educación Pública. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es el objetivo fundamental de una licenciatura? Eso también ustedes lo tienen y no lo pierdan de vista porque ya lo hicieron. La licenciatura te va a formar en conocimientos. Por eso es importante que los conocimientos que ustedes enlistaron vayan enfocados a lo que ustedes están poniendo aquí. Si es orientación educativa y trabajo social, bueno, todos los conocimientos deben ir enfocados a ellos. Van a desarrollar actitudes los alumnos, también enfocado a ello. Aptitudes, habilidades, métodos, destrezas, todo esto va enfocado al campo que ustedes desarrollaron en su licenciatura y que esto ya lo hicieron, ¿sí? Bueno, esto nada más es recordatorio. Viene aquí lo interesante. Voy a poner aquí el encabezado. Créditos mínimos. Esto también ustedes ya lo tienen. Lo sacaron del acuerdo 17-11-17. Y nos dice que una licenciatura mínimo debe tener 300 créditos. ¿Sí? No lo pierdan de vista. Anótenlo también por ahí cerca de ustedes. 300 créditos. Otro dato que debemos tomar en cuenta es que para el nivel licenciatura, las horas con docente en modalidad escolar va a ser mínimo también de 2.400 horas durante toda la carrera, ¿sí? En este caso, y la práctica que estamos haciendo, estamos diseñando una licenciatura y para todos, por favor, va a ser de modalidad escolar, es decir, que las clases se van a dar de lunes a viernes, toda la semana. Entonces, los datos que vamos a considerar van a ser estos que están subrayados en color amarillo. Entonces, vamos a tomar los datos de 300 créditos, al menos debe de tener la carrera que estás diseñando. Y las clases que se van a dar con docente deben cubrir mínimo 2.400 horas por toda la carrera, ¿sí? No podemos poner menos porque lo establece el acuerdo. Pueden ser más, pero no menos, ¿sí? Pueden ser 2.450 a 3.000 horas, ¿sí? Eso va a depender ya de cómo distribuyas tú las horas según el grado de dificultad de cada una de las materias que tienes programadas en el plan de estudios. Pero mínimo deben ser 2.400 horas, ¿sí? Entonces quedamos que todos vamos a realizar nuestra licenciatura en modalidad escolar, es decir, las clases de lunes a viernes, mínimo 300 créditos y mínimo 2.400 horas de toda la licenciatura guiada por docentes. Los demás datos, ¿sí? Estos datos son para si quisiéramos hacer una licenciatura no escolarizada. La siguiente es, ¿sí? Si fuera una licenciatura en mixto.
Pero estos datos no los vamos a necesitar ahorita porque nuestro diseño no es de esta modalidad, es de modalidad escolar. Y el último dato que dice que las horas por semana que debe el estudiante cubrir deben ser máximo 50 horas. Y estoy hablando de que sean 50 horas entre horas con maestro y las horas sin docente. Es decir, todas las horas que hace en tareas. ¿Sí? Pero bueno. Entonces me regreso, repito, no olviden los 300 créditos y no olviden 2400. Bueno, ¿cómo sacamos estos créditos? ¿Sí? No olviden la cifra que tenemos arriba de los créditos 0.0625. Voy a poner una calculadora, ¿sí? Aquí en la pantalla. Si yo multiplico estas 2400 horas, estas 2400 horas corresponden, ¿sí?, al total de horas que los profesores estamos frente al grupo, en total de todos los maestros, no cada maestro, ¿sí? Todos los maestros que pasamos en aula y que estamos con ustedes al final de la carrera, debemos haber cubierto 2400 horas, ¿sí? Estoy hablando de un sistema escolar, ¿sí? Estas 2400 horas las voy a multiplicar por el 0.0625, que es la cifra que nos da el acuerdo para sacar el número de créditos. Entonces lo voy a multiplicar y vamos a ver cuántos créditos nos da. ¿Sí? Acuérdense que nos dijo que es por cada hora de clase con docente o sin docente. Le doy igual y si ustedes pueden observar me da 150 créditos. ¿Sí? Nada más multiplicando estas 2400 horas por el 0.0625, ¿sí?, me da un total de 150 créditos. ¿Qué pasa? Si ustedes observan acá, la licenciatura nos pide 300 créditos, solo estamos cubriendo 150 créditos. ¿Cuántos créditos nos faltan? Claro, 150 créditos. Vamos a deducir entonces. Quiere decir que para cubrir los 300 créditos que nos marca el acuerdo para el nivel licenciatura, quiere decir que entonces, en lugar de que sean 2400 horas, va a ser el doble. Vamos a tener que considerar otras 2400 horas. ¿Cuántas horas nos da? ¿Estoy bien? 4 y 4, 8, 2 y 2, 4. En total, la carrera debe tener un total de 4800 horas. ¿Sí? Ahora sí, vamos a hacer nuevamente la multiplicación, a ver si sale. 4800 horas por la cifra que tenemos arriba, ¿sí?, para sacar el total de créditos, por 0.0625. Igual, ahí está. Ahora sí, ya nos da el total de créditos que nos pide como mínimo el acuerdo. ¿Sí? Ahí está el total de créditos. ¿Ya vieron? Y eso es mínimo. ¿Sí? Tu licenciatura debe tener mínimo 300 créditos. ¿Sí? No puede tener menos de 300 créditos.
No puede tener 200, no puede tener 250, 249, ni 299. Mínimo deben ser 300 créditos, como lo marca el acuerdo, o más. Pero si pones más créditos van a ser más horas. Y si pones más horas, pues o le dejas más horas de tarea a los alumnos o vas a tener que pagar más horas a los profesores. Entonces aquí es donde tú tienes que equilibrar. Recuerda que cuando tú estés frente a este departamento de diseño curricular, no solamente es diseñar, tienes que considerar muchos factores económicos, tanto para la institución como para los padres de familia. Si das más horas de clase, alargas más la carrera, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya tenemos aquí, ya encontramos los 300 créditos, ya sabemos que mínimo 2.400 horas los profesores deben de estar clases y las otras 2.400 horas pues pueden ser tareas que van a trabajar fuera de la institución los estudiantes. Nos da un total de 4.800 horas. Ya sabemos que tu licenciatura debe tener 4.800 horas. ¿Sí? Esto anótenlo también en algún lugar, ¿sí? Para que no lo pierdas de vista para cuando empecemos a hacer nuestro formato, ¿sí? Estas 4.800 horas las puedes distribuir también. El acuerdo te dice que con docentes deben ser 2.400, pero pueden ser más. Entonces le puedes quitar acá, le puedes quitar las de sin docente, las que hacen los alumnos fuera de la escuela, tareas, proyectos, etcétera, y le puedes poner aquí, ¿sí? 2.500, quizá 3.000, y el resto, si pongo 3.000 acá para 4.800, pues entonces acá serían 1.800. Y así las vas distribuyendo. Va a depender del grado de dificultad de cada materia o cada asignatura. Bueno, ya tenemos ahí de dónde sacamos los 300 créditos y las horas. ¿De acuerdo? Me voy a regresar al formato que ustedes tienen para empezar a llenarlo. Como podrán ver, estoy sombreando los encabezados, aquí donde dice horas, con docente e independiente. Las independientes son las que trabajan sin docente, que son las de tareas, que son las de aplicación de proyectos y que es todo aquel trabajo que el alumno hace fuera de la institución. Todo aquello que el docente le encarga realizar en casa, estudiar, elaborar tareas, proyectos, etcétera, ¿sí? Pues tenemos dos columnas, con docente y sin docente, por así decir, ¿de acuerdo? Bien, y tienes todo tu plan de estudios del primero al octavo, ¿sí? Todo esto ya lo tienes lleno. Al finalizar, aquí, ¿sí? Vamos a ver cuál es la columna con docente. Es esta. Al finalizar, el número de horas con docente, pues te tiene que dar aquí 2.400 horas. Y sin docente, pues te tiene que dar aquí otras 2.400 horas. Al final, ¿sí? Te tienen que sumar. Por ende, aquí los créditos, esta es la columna de los créditos. Esta, una antes de instalaciones. Al final, te tiene que sumar 300 créditos. ¿Sí? Ya sabemos de dónde salen estas 2.400 y estas 2.400. Si aquí en horas con docente te hace falta horas, puedes quitar de esta parte y las puedes pasar aquí. Eso sí puedes hacer, ¿sí? Sí lo puedes hacer. Menos independientes y más con docente, ¿sí? Total te tienen que dar 4.800 horas. Y los créditos mínimos tienen que ser 300. ¿Te puedes pasar de los créditos? Sí te puedes pasar. ¿Cuánto? Pues quizás 5, 6, quizás hasta 10. 310 créditos. ¿Sí? Pero mínimo el acuerdo nos pide 300.
No puedes poner aquí 400 créditos, es demasiado tiempo, ¿sí? Y tienes que considerar que entre más horas anexes, la carrera se va haciendo más larga. Entonces, por eso es que nos piden 300. Te puedes pasar 301, 305, te comento, quizá hasta 310 créditos y ya es mucho, ¿sí? 306, 307. Y puedes jugar aquí en el número de horas, ¿sí? Te recuerdo que las horas con docente mínimo deben ser 2.400. ¿Pueden ser más? Sí pueden ser más, pero no menos, ¿de acuerdo? Bueno, lo voy a dejar ahí porque ese es el total que nos debe de dar o más. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que nos den las 2.400 horas entre 48 materias? ¿De dónde saco 48? Pues son 8 semestres, 6 asignaturas por semestre, ¿sí? Entonces vamos a ver cuántas horas le corresponde. 2.400 horas entre 48 asignaturas. ¿Estamos de acuerdo? Repito, ¿de dónde saqué el 48? Pues porque son 6 materias por semestre y son 8 semestres. 6 por 8, 48. Puse 2.400 horas, que es lo mínimo que vamos a impartir con docente entre el número total de asignaturas, que son 48. Le vamos a dar el signo de igual. Aquí algo salió mal. Vamos a ver, 2.400 entre 48 asignaturas. Igual. Y me da 50. Quiere decir que cada materia va a tener 50 horas de clase con docente. ¿Sí? Vuelvo a hacerlo. El acuerdo nos dice que el plan de estudios con docente debe tener 2.400 horas con docente. Pongo 2.400 y lo voy a dividir entre el número total de asignaturas de tu plan. Que yo les pedí que pusieran 6 materias en cada ciclo, son 8 ciclos. Entonces estamos hablando de que son 6 por 8, 48. Entre 48 materias. Vamos a ver cuántas horas le corresponden. Nos dan 50. Cada materia va a tener 50 horas de clase con docente. Esos 50 los voy a poner aquí, que son con docente. 50, 50, 50. Ahí está. ¿Sí? Lo estamos haciendo lo más fácil posible, ¿sí? Para que vean de dónde salen los créditos. 50. Yo tengo 2 semestres aquí programados. Ustedes ya tienen 6, 8, perdón. Ahí está. 50, 50, 50. 50. Ahí está. ¿Sí? Si yo me sigo hasta el 8º semestre, ¿sí? Pues es lo mismo. Si yo pongo 50 horas por 48 materias, vamos a ver el total de horas. Ahí está. 2.400, que es el total que está aquí. 2.400 horas con docente. ¿Sí? Y las otras 2.400 horas, pues va a ser exactamente lo mismo. Pero estas van a ser sin docente. ¿Sí? Los 8 semestres van a tener 50 horas.
Ahí está. Y así sucesivamente. Los 8 semestres. ¿Sí? Yo le estoy poniendo a 2 semestres. Hasta aquí vamos bien. Y si hacemos la sumatoria de los 8 semestres, pues es lo mismo. Como cada materia va a tener 50 horas, entonces nos tienen que dar las 2.400 horas sin docente. Y vamos a hacer lo mismo. Son 50 horas por 48 materias. Ahí está. Las 2.400 horas que tenemos acá sin docente. Recordemos que al inicio sacamos este total y tienen que ser 4.800. Ahí está. Y ustedes hacen el llenado de todo. Bueno, ya tengo 12 meses acá y mi número de horas. Vamos a sacar cuántos créditos le corresponde a cada materia. Vamos a sacar mi calculadora nuevamente. ¿Sí? Y resulta que la materia de psicología tiene 50 horas con docente y 50 horas sin docente. ¿Okay? Total, si sumo estas dos, me da que esa materia va a tener un total de 100 horas. Dividido. 50 con maestro y 50 sin docente. Entonces me voy a la calculadora. Total son 100 horas. Para sacar los créditos, multiplico por la cifra que nos da el acuerdo, que es el 0.0625. Vamos a ver cuántos créditos nos da. Nos da 6.25. Eso lo vamos a anotar aquí. 6.25. Vamos a hacer nuevamente la operación. Decía yo que la materia de psicología tiene 50 horas con docente y 50 horas sin docente. Pues lo que hacemos es poner aquí las 100 horas y lo vamos a multiplicar por la cantidad que nos marca el acuerdo para sacar los créditos, que es el 0.0625. Y le damos el signo de igual. Ahí está. 0.6.25. Entonces, como todos tienen el mismo total de horas, pues nada más voy a copiar. Vamos a ver. Porque todos van a tener el mismo total de créditos. Ponerle aquí 6.25. En el segundo semestre, como tienen el mismo total de horas, pues va a ser lo mismo. 6.25, 6.25, 6.25, 6.25, 6.25, 6.25. Y así hasta el octavo semestre. Vamos a ver si es cierto que 6.25 de cada asignatura por 48 materias, que es el total. Vamos a ver si nos dan los 300 créditos. O estamos mal. Vamos a ver. 6.25 por
48 asignaturas. Ahí está. Los 300 créditos. Vamos a hacerlo otra vez. Si cada asignatura tiene 6.25 y son 48 asignaturas, vamos a ver si es cierto que salen los 300 créditos. 6.25 por el total de asignaturas de tu plan de estudios, que en este caso son 48. Le vamos a dar el signo de igual y ahí está el total de créditos. 300 créditos, que es el total que tenemos aquí abajo y que es el que marca el acuerdo 17-11-17. ¿Sí? Ahí está. Ahí tenemos. ¿Sí? Esa es una forma muy fácil porque solo dividimos, sumamos y demás. Pero aquí hay un dato interesante. Como tú conoces tu carrera, tú conoces los contenidos y tú sabes qué es lo que quieres formar en el futuro licenciado que estás desarrollando. No todas las asignaturas, ¿sí?, tienen el mismo grado de dificultad y eso tú ya lo has experimentado. Hay materias que dices, es que yo hubiera necesitado más tiempo para que nos hubieran explicado, ¿sí? Es aquí donde tú tienes que empezar a jugar, tienes que observar tus materias, el grado de dificultad que tiene y que le debes dedicar más tiempo, más horas con docente, ¿sí? Observa tu tira de materias, ¿sí?, de primero a octavo. Y es aquí donde tú vas a jugar. Por ejemplo, la materia de psicología es muy importante. No es que las demás no sean importantes, sí, pero estas son bases, ¿sí? Psicología 1 y psicología 2. Es aquí donde voy a empezar a jugar. No puedo darle solo 50 horas con docente, ¿sí? Esas 50 horas que se van a impartir en un semestre de lunes a viernes, ¿sí? Un semestre no son los 6 meses completos, recordarás. Estamos hablando de que un semestre puede empezar en febrero y termina en junio, ¿sí? El otro semestre empieza en el mes de agosto, termina en diciembre o enero. Estamos hablando que son aproximadamente 5 meses. ¿Cuántas semanas son efectivas de clase? Estamos hablando de que aproximadamente son 15, 16 semanas durante el semestre de clases. Vamos a hacer la cuenta. Considerando que sean 16 semanas, ¿sí?, por 5 días, tenemos 80 días, ¿sí? 80 días de clase, ¿sí? Repito, estamos hablando que estas licenciaturas que están desarrolladas por ciclo, es decir, por semestre. Aquí lo tienen, primer semestre, segundo semestre, etcétera. Cada semestre, ¿sí?, tiene una duración aproximada de 16 semanas. Si vamos a dar clases de lunes a viernes y tenemos 16 semanas, ¿sí?, 16 semanas por 5 días cada semana, que des 1 hora de clases diaria. ¿Cuántas clases vamos a dar? 80 clases, ¿sí? Para que nos estén dando psicología todos los días, ¿sí? Aquí pusimos 50, ¿sí? Vamos a suponer que nos den 4 horas a la semana de clases. Vamos a ver.
Estamos hablando de 16 semanas por 4 horas a la semana. Serían 64 horas. Aquí puedes ir aumentando, ¿sí? Si consideras que psicología debe de tener más horas, porque si fueran 50 horas, ¿cuántas horas a la semana de psicología nos darían? Si fueran 50 horas entre, vamos a suponer 16 semanas que dura el semestre, aproximadamente nos estarían dando 3 horas de clase de psicología a la semana. 3 horas y otras semanas de 4. Pero considero que es muy poco para la extensión que se tiene que aprender de psicología. Entonces aquí tú puedes ir aumentando, ¿sí? Pueden ser 3 horas a la semana, 1 hora por cada día, ¿sí? O 4 horas a la semana. Entonces es aquí donde tú vas a empezar a jugar con el número de horas, y en lugar de organizar 50 horas de psicología, yo puedo poner 60 horas. ¿Sí? 60 horas de psicología 1 y también psicología 2. Porque considero que esas asignaturas se les debe dedicar más tiempo. En mi caso, en el ejercicio que estoy haciendo, pero tú debes observar qué materias les vas a dar más peso con docente, ¿sí? Y es aquí donde tú vas a empezar a jugar. Te recuerdo que tienes un total de 4.800 horas, entre horas con docente y sin docente. ¿Sí? 2.400 y 2.400 son 4.800. Puedes quitar de aquí, de las independientes, para aumentar aquí con docente. ¿Sí? Vas a hacer lo mismo que te mostré hace un momento. ¿Sí? En total te deben de dar 2.480 horas. Te recuerdo que aquí no debe de haber menos de 2.400. Puede haber más, pero no menos. ¿Sí? Entre estas dos se debe de dar un total de 4.800 horas para que te salgan los 300 créditos. Tú vas a poder jugar, tú vas a poder asignar el total de horas con docentes. Si te das cuenta, aquí ya psicología tiene 60 y aquí 60. Vamos a suponer que así sea, que sean 60 horas con docente para psicología y 50 independientes. ¿Sí? Vamos a hacer la misma operación. ¿Sí? Vamos a ver dónde anda mi calculadora. Bueno, ya se fue. Aquí anda. Entonces son 60 y 50, son 110 horas. 110 horas por la cifra que nos da el acuerdo para sacar de créditos, que es el 0.0625. Ahora me da un total de 6.87. Esa cantidad vamos a dejar en 2 dígitos. 6.87. Entonces vamos a ponerle aquí 6.87. ¿Ya viste cómo cambió? Por ende, psicología 2 va a tener lo mismo. 6.87. ¿Sí? Ahí está. Vamos a poner la orientación educativa, ¿sí? Que a mí también se me hace una asignatura de suma importancia. Le vamos a subir el número de horas con docente. Yo le voy a poner aquí 70 horas. 70. Y aquí le voy a bajar, ¿sí? Por lógica, aquí no he bajado nada. Si te das cuenta, he subido, pero no he bajado. Ya subí acá 10. Tenía 50, ya subí 10. Y aquí subí otras 10. Ya debo quitar 20 de este lado, ¿sí? Entonces, orientación educativa, le subo otros 10
para 20, perdón, porque tenía 50 y yo quiero 70 horas. Si le doy 70 horas entre 16 semanas aproximadamente, ¿cuántas horas nos tocaría la semana? 4 horas a la semana y otras de 5. Considero viable 1 hora por semana, ¿sí? Para que sean 4 y en algunas semanas 5 horas. Entonces, me gusta. Porque la considero muy importante. Ya le puse 70 horas. Y aquí le voy a bajar. Le vamos a poner, no 50, vamos a ponerle 40 porque considero poner proyectos de aplicación en alguna institución. Entonces ya son 70 y 40. Vamos a ver. 70 más 40. ¿Sí? Nos da un total de 110 horas. 110 horas de clase. Por la cifra de 0.0625. Vamos a ver cuántos créditos nos da. Ahí está. ¿Sí? Puse 70. Vamos a ver, vamos a hacerla otra vez. Son de orientación educativa, que son, estoy hablando de esta materia. ¿Sí? Vamos a ver. 70. 70 más 40. 110 horas. Por 0.0625. 6.87. Casi nos da el mismo que el de arriba. Entonces le vamos a cambiar. Aquí está. 0.87. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Sí? Ya que tienes distribuida tu número de horas, al final haces tus cuentas. ¿Sí? Ya que tienes tus horas por semestre, tanto con docente como independientes, aquí tienes una fila en blanco, esta que te voy a señalar, esta, para que ponga los totales por semestre. Por ejemplo, aquí tenemos 60 más 50 más 50 más 50 más 50 más 50. Lo vas a sumar y vas a poner el total aquí. En este caso son 100, 200, 310, ¿sí? 310 horas de clase con docente en el primer ciclo, ¿sí? En este, independientes, hasta el momento llevo 300 horas de clase sin docente. Y aquí vas a hacer el total de créditos, lo vas a sumar. ¿Sí? Con tu calculadora vas a poner, en este caso, tengo 6.25 por ¿cuántas materias? 1, 2, 3, 4, 5 materias. Por 5, 31.25 más esta que tengo de 6.87 más 6.87. Total de créditos 38.12. Eso lo voy a poner aquí. 38.12. ¿Sí? Para que llevemos nuestro control por semestre. Y al final ya sumamos el total, tanto de horas con docente como horas independientes. Y también el total de créditos. ¿Sí? Y así hasta que concluyas los 8 semestres. Si modificas número de horas, obviamente aquí también se va a modificar. Aquí obviamente van a subir el número de horas con docente y aquí va a disminuir el número de horas sin docente.
Quizá te pases, sí, sí te puedes pasar a 300.20, incluso hasta con decimal, o te puedes dar redondear 301, 306, no sé, dependiendo del número de horas que tú asignes. ¿De acuerdo? Bien, con esto concluimos el llenado del formato que quedó pendiente la semana pasada, que corresponde al plan de estudios. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que esté lleno, revísalo antes de enviármelo, ¿sí? Revísalo bien. Me lo envías, lo revisamos, ¿sí? Para continuar con la última parte. Bueno, pues espero haberte explicado lo mejor posible, recordándote que cualquier duda que tengas, puedes escribirme por correo, ¿sí? O una llamada por teléfono, nos ponemos de acuerdo. Con gusto te puedo ampliar la información o responder a la duda que tú tengas, ¿sí? En general. Vamos poco a poco ya terminando nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Bien, pues por el momento es todo y vamos a ver qué tal trabajas con este formato, con tu licenciatura, y pues nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias. Que tengan excelente semana.